¿Alguien que quisiera hacer la oración? Disculpe. Ya, oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, en este día. Agradecemos por el don de la vida, por el don de la salud, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe, Señor, en este estudio de tu palabra, que las instrucciones que tú tienes preparadas para nuestra mente, nuestro corazón, Señor, sean conocidas, entendidas y llevadas, Señor, en la práctica de nuestra vida. Padre amoroso, encomendamos, Señor, nuestro caminar, te encomendamos nuestra vida. Sé tú sanando, Señor, toda persona, toda dolencia. Te pedimos en este día, en este momento, Señor, que nuestro espíritu esté concentrado, Señor. Que todas las personas que estamos aquí reunidas podamos gozar de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, Señor, y de tu perdón. Te pedimos por todo lo de este grupo El Reposo, porque tú los curas con tu sangre, Señor, que sean salvos de toda enfermedad, de toda plaga. Gracias te damos, Señor, porque tú estás al cuidado y sentimos que tu amor nos protege. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 26. Estábamos y lo dejamos con el hermano Reinaldo ayer. Lo dejamos donde ya Pablo se presenta delante de Agripa, de su esposa Berenice de la otra autoridad. Ya. En la pantalla van a estar los versículos. Vamos a ver un poco el resumen. En este capítulo, Pablo está preso todavía desde anteriores capítulos, ya de hace 2 años, en Cesarea. Y ahora también habla de que Pablo se va a defender ante Agripa, ¿no? Se va a defender y habla, su oratoria o su prédica, sobre su vida anterior, cómo él se convirtió, cómo era Pablo el perseguidor. También relata su conversión a detalle. Y también cómo obedece la visión que Dios cuando le habla, ¿no? Y se cae del caballo. Y luego, finalmente, Pablo insta a que Agripa se arrepienta, ¿no? A que crea. Y en resumen, podemos decir que el 24, o su mensaje en delante de Agripa es sobre la resurrección. El 1, vamos a leer el 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo: «¿Se te permite hablar por ti mismo?». Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. «Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia». Aquí podemos mencionar sobre estos 3 primeros capítulos que Pablo nos dice en los textos de Elena G. de White, que saqué un pedazo. Pablo no se desconcertó por la brillante pompa ni por la alta jerarquía de su auditorio, porque sabía de cuán poco valor son las riquezas y la posesión mundanal. Las pompas terrenales y el poder ni por un momento intimidaron su valor
y lo despojaron de su propio dominio. Aquí podemos ver la humildad que tenía Pablo, ¿no? Y que para él en sus cartas a los Corintios, Romanos, él siempre decía, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que para él lo tenía claro de que todo lo terrenal era vano. Y entonces no le era dificultoso para él hablar delante de una autoridad tan importante, ¿no? Juan así estuvo vestido con una ropa, se puede decir, vieja, qué sé yo, en un estado quizá de apariencia quizá maltratada, pero claro, pero su espíritu estaba avivado. Y también podemos acotar que Pablo era un prisionero, estaba dichoso de hablar con el rey Agripa, no porque él lo admiraba ni nada de eso, sino porque el rey Agripa, sino de que él quería hacerle llegar el evangelio, ¿no? A tan importante autoridad, ¿no? No porque él se sentía importante ni nada de eso. Porque estaba complacido de que las pruebas de su caso fueran examinadas de cerca por oficiales de alto rango, pero también porque estaba complacido de predicar el evangelio a reyes y gobernantes. Es aquí cuando citamos Hechos 9:15, si recuerdan, cuando estudiamos, este era un cumplimiento parcial de lo que el Señor prometió a Pablo cuando él se convirtió. En el texto Hechos 9:15 dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, ya el Señor le habló en este versículo a Pablo que él llevaría el mensaje no solo a gentiles, sino también a reyes. Y se cumple este propósito, ¿no? Cuando se le presenta a Félix, cuando se le presenta a Agripa, en esta ocasión, y también a todo un gran auditorio de otras autoridades de otros niveles más bajos, ¿no? Me imagino. Y eso es lo que puedo mencionar de estos primeros 3 versículos. Ya, seguimos con el versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Aquí, acotando más a estos versículos que acabo de leer, podemos decir que Pablo desde joven estudió un nivel muy alto del judaísmo, la ley de Moisés a los pies de Gamaliel. El apóstol hace mención a la promesa hecha del Antiguo Testamento a los grandes padres de la fe sobre la venida del Hijo de Dios. Vamos a citar algunos textos que están ahí en la pantalla. Isaías capítulo 9, versículo 16, que habla del nacimiento de Cristo. Isaías capítulo 23, de la muerte de Cristo. Y Nuevo Pacto, Jeremías capítulo 31, versículo 31. El establecimiento de la iglesia, Isaías 2, del 1 al 4. Y siguiendo con el versículo 7, dice: promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre cosa increíble que Dios resucite de los muertos. Aquí está siendo claro Pablo, ¿no? De que no estaba haciendo nada incorrecto, más bien él se declaraba un fiel cumplidor también de las leyes judías, ¿no? Él era un fariseo, como mencionaba Albert, en su juventud ya él había empezado a estudiar, ¿no? A los pies de un gran maestro, ¿no? Y ¿por qué se juzga algo? Pablo menciona también que espera el arrepentimiento de los hijos de Israel en este versículo, que espera también que se arrepientan, ¿no? Los que supuestamente eran el pueblo de Dios, que era Israel.
Y también el apóstol se refiere a por qué juzgar estas cosas sobre la resurrección de los muertos. Ahí los menciona. Como ya habíamos visto también en San Juan 5:29, que aclara, ¿no?, sobre la resurrección de los muertos, lo confirma, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces no hay nada irrazonable en cuanto a esto, ¿no? Estaba en lo cierto lo que Pablo decía, ¿no? En el versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba, bueno, aquí ya comienza a relatar, ¿no?, lo que pasó en el camino a Damasco cuando sucede la conversión de Saulo. Dice en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar a coser contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este capítulo es cuando ya comienza a tomar acción sobre la visión que tuvo Pablo, cuando Dios le dice todo eso, ¿no? Le dice qué es lo que él tenía que hacer. En el versículo 9 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores, que fue un tema muy, muy amplio, ¿no? El tema de el trance que tuvo él de su vida anterior, y luego cuando se convirtió, cuando él comenzó a hablar, entonces ya lo hemos visto que muy poca gente comenzaba a creerle a él por la vida anterior que tenía, ¿no? Porque él era uno de los perseguidores principales. Y dice el 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí podemos acotar con algunos versículos, como son Isaías capítulo 2, versículo 6, que dice, capítulo 42, versículo 6, que dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. En el mismo Isaías 49, 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel,
También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Siguiendo con el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se han hecho esto en algún rincón. Entonces, aquí Pablo se refiere primero a la reacción de Festo, ¿no? Yo pienso, como en el anterior capítulo, Festo quería agradar a los judíos, lo mantuvo preso y quería resolver el caso de Pablo, pero al verse acorralado, se sintió incómodo, ¿no? Ya que Pablo estaba muy seguro y tenía mucha convicción de lo que estaba predicando, ¿no? Y casi todo, no sabemos, ¿no? En ese instante si cuánta gente creyó, ¿no? En el auditorio que escuchaban, pero Festo no le convenía, ¿no? Y se puso incómodo y reacciona mal, ¿no? Como diciéndole que estaba loco, pero en verdad Pablo estaba lleno de sabiduría y espíritu para hablar esas cosas, ¿no? Porque me agrada ese versículo que dice, más ya no vive él, más Cristo vive en Pablo, ¿no? Entonces, también Pablo acá estaba diciendo esto ante Agripa, que él era un fiel conocedor, según historias de otros textos que he leído en parte. Agripa venía de una descendencia de otros Agripas, ¿no? Incluso del abuelo que mandó matar a Juan y otros Agripas, ¿no? Era descendiente de otros Agripas. Entonces era judío y sabía, ¿no? Todas las cosas de lo que estaba hablando Pablo, especialmente de lo que de lo que fue la muerte de Cristo, ¿no? Que no fue hecha en un rincón, ¿no? Él dice que esto no se ha hecho en algún rincón, se refiere también a que la muerte de Cristo, a todo mundo lo vio, al menos en aquel lugar, y ha tenido trascendencia, entonces no es algo que estaba oculto, ¿no? Y nosotros personalmente creemos en la predicación de Pablo, ¿no? La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, acerca de lo que necesitamos para ser salvos, la resurrección de los muertos, el juicio final, todo lo que habla Pablo, personalmente lo creo también, ¿no? Y si hubiera estado en ese lugar, yo creo que haya sido la gran minoría que creyó en Pablo, ¿no? En esta parte, cuando ya Pablo insta a Agripa a que crea, como dice el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí le está afirmando que él cree, por lo que ya explicó Mayerly anteriormente, que Agripa conocía toda la historia, pues no todo lo que había pasado. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Era una manera, lo veo yo como una manera de mofarse más o menos de lo que le estaba diciendo Pablo. Excelente manera de cerrar un testimonio desafiando con una pregunta. Pero Dios no busca una respuesta intelectual, sino del corazón. Agripa evade la respuesta. El por poco no es nada de nota pérdida o fracaso. En este caso, o crees o no crees. Aquí hace mención a lo que muchas veces decimos, ¿no? O se escucha también, que o sos frío o sos caliente, pero no tibio. El rey casi obedece el evangelio cuando le fue predicado. Con su contestación, él aceptó. Sin la obediencia, él estaría eternamente perdido. Al final rechazó el evangelio. Si Agripa nunca obedeció el evangelio, a él le espera el mismo juicio que está reservado para el diablo y sus ángeles.
Mateo, Agripa, Berenice y Festo. No, Agripa, Berenice y Festo desaprovecharon la oportunidad de arrepentirse, tomó la decisión equivocada, prefirió su reino en lugar de la salvación. No cometamos el mismo error, tomemos la decisión correcta. Como les mencionaba anteriormente, ¿no? Aquí lo tomó de mala manera Agripa, quizá por el cargo que él tenía. Imagino que fue su contestación, ¿no? Que él no era duro, aparte que era una persona, ¿cómo podemos decir? Una persona dura de corazón, y también era una persona que no creía, pues no, si bien había visto todo, no creía. Y Pablo dijo en el versículo 29, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Aquí nuevamente Pablo le habla, ¿no? Quisiera, le dice, ¿no? Primero le dice, crees, yo sé que crees, como un gran orador, ¿no? Instándole, ¿no? Mostrándole, pero la respuesta de Agripa no lo tumbó a Pablo, ¿no? No lo, como le digo, no se dio por vencido Pablo. Nuevamente le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, pues fueran salvos, ¿no? En otras palabras. Y nuevamente Agripa definitivamente no aceptó, ¿no? Al final rechazó el evangelio. Si Agripa nunca obedeció al evangelio, a él le espera el juicio final, pues, ¿no? Otra cosa que podemos aquí mencionar, yo creo que muchos en no, la verdad cuánta gente habrá creído en ese auditorio, ¿no? Pero los principales, al ver a las autoridades que no creyeron, yo creo que también varios se desanimaron a creer, ¿no? Imagínense si el rey Agripa hubiera creído, cuánta gente también lo hubiera hecho, ¿no? Versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? En este último versículo pareciera ser un error de la decisión de Pablo apelar a César, pero fue un hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y sabía que fue una decisión correcta de acuerdo a los planes que tenía Dios. Ahí también menciona, ¿no? En Romano, o sea, pareciera que fuera un error, ¿no? En ese momento Agripa podía haberle dado la libertad a Pablo, pero él ya había apelado a César y como son las leyes así en aquel tiempo, tenía que ir a Roma para enfrentarse con César, ¿no? O para hablar con César. Pero aquí también hay una evidencia de que no es un error, sino son planes de Dios, ¿no? Porque ya en Hechos le dice, llegarás y predicarás a los gentiles, también a reyes. Entonces ya pasó por Félix, no sé si anteriormente había otro más que ya Pablo se habló con otro, le predicó a Félix, ahora le predica a Agripa, al nuevo Festo y a su esposa. Ahora no convencida no es ningún error, son los planes de Dios, ¿no? En Romanos 1:10, en Romanos 1:10, 11, él ahí confirma, ¿no? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, Pablo anhelaba, por la voluntad de Dios, llegar a Roma, ¿no?
Y bueno, con eso podemos concluir nuestra presentación. Si ya alguien tiene algo que agregar, váyanlo preparando, porque vamos a tener espacio de preguntas. Y luego ya aumentan lo que quisieran ser más entendidos. Yo creo que muchos tenemos mucho que aprender de este capítulo. Entonces, primero las preguntas. Si pueden encender sus videos. Para el hermano Edmundo, la primera pregunta, ya que él estuvo puntual. ¿Quién dijo, estás loco? Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué insiste, hermano? Está apagado su micrófono. Festo. Veamos. Perdón. Perdón, es Festo, es correcto, hermano. Está mala la diapositiva. Error de dedo. Por nada más, doble premio, hermano. No, demoró mucho. Había estado con el micrófono apagado, pues yo, sí. Ya, de todas Para la maneras. hermana Marlene. ¿Quién dijo, no fui rebelde a la visión celestial? Pablo, el apóstol Pablo. Perfecto. Genial. Su primera estrellita. No, pues si es filósofa, ¿por qué no van a saber? Para Marce. ¿Quién quería que Agripa examinara a Pablo para que él tuviera algo que describir acerca de los crímenes que había contra Pablo? Esto está en el capítulo de ayer. No se vale ayer, güey. No. Está fácil. ¿O es César? No. Del mismo que le dijo el loco Pablo. Festo. Ya van 2 kilos de carne más, Marce. 2 kilos más. Olvidamos decir que son 2 kilos por error. 2 kilos de carne. Para el hermano que se llama Alexander. No sé si está Alexander. Está Alexander. Está incógnito. Que pongan sus cámaras, tenés que decir Mayerly. Adasa no tiene su cámara. Están leyendo. Alexander, ¿a quién apeló Pablo? ¿A quién apeló Pablo? No vale soplar, Ruth. No estoy con él. Ah, parece que no puede hablar, Alex. Yo la respondo. Ya, pero igual te preguntamos. A César. Genial, Ruth. Has ganado tu primera estrellita.
Esta para el brother. ¿Por qué decía Pablo que estaba siendo juzgado? ¿Por predicar el evangelio? ¿Por ser romano? ¿Por la esperanza de la promesa? ¿O ninguno? Es el examen de la U, ¿eh? O todos los anteriores. Vamos, la hermana le sopló. Se escucha acá. Hay dos preguntas, la A y la C, pero me voy por la A yo, aunque la C también tiene, o sea, son casi similares, ¿no? Podríamos decir que por copia son 5 kilos de carne. Ajá. La correcta, o sea, del versículo es por la esperanza de la promesa. Okay. No hizo caso. Ahora falta Adita. ¿Qué pregunta le hizo Pablo a Agripa? ¿Te arrepentirás, rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Quieres ser bautizado? O A ver, ninguno. volverme a repetir la pregunta. ¿Qué pregunta le hizo Pablo a Agripa? ¿Te Ya. arrepentirás, rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Quieres ser bautizado o ninguno de los anteriores? ¿O todos son correctos? Ahí de todo. ¿Crees sobre ¿Querés Agripa? poder- Esa fue la pregunta que le hizo. ¿Cuál? ¿Crees en los profetas? Le dijo. ¿Crees en los profetas? Yo sé que crees, le dijo. Ay, no sé. Sí, más o menos Sí, eso. sí, ¿Crees, Adita. oh rey Agripa, a los profetas? Te creemos, Adita. Está bien. Tu primera estrellita. Ya, gracias. Esta para el hermano Pablo, si está tu papi ahí, Adita. Para brinca. Mayerly, ¿Sí? acá te quiere equivocarse, dice también. Claro, hay pregunta. Hermano Pablo, ¿de cuál secta judaica había sido Pablo? ¿Gregoriano, judío, fariseo o ninguno? Los judíos le decían que era de los nazarenos, pero él era fariseo, pues. A ver, veamos. Una enciclopedia. Bien, bien, hermano. Gracias. Bueno, sí. Para Ruth, complete el versículo. No sea mal. Son dos palabras nomás, Ruth. Aún los profetas y Moisés habían testificado que el Cristo había de y ser el primero de los muertos. Había de morir y ser el primero de la resurrección. A ver, Ahí ha de padecer. medio punto. Media estrellita. Para Kate. ¿Por qué quería Festo que Agripa examinara a Pablo? Para enjuiciarlo y dar su veredicto, para examinarlo y tenga que presentar informe, para mandarlo a matar o ninguno. ¿Qué dice Kate? Del capítulo 26. No se van a mí llamarse, nos preguntaron del 25. Pero es la misma historia, pues está
Para examinarlo, a ver. Es el departamento de edición, fíjate. Para examinarlo y tenga que presentar un informe. Oye, ¿verdad? ¿Cómo le dan? Son mal. Pero fue al orden. No se vale, háganle otra. Más bien no te hizo de hace 3 capítulos anteriores. Bueno, no, está bien. Ya no tengo más. Gracias. Gracias por su participación y esfuerzo. Y estudió el 26, pues. No se vale preguntar de otro. Ya. Esa fue toda la participación. No, igual, de todas maneras, gracias por hacerme participar. Siga participando. Quisimos hacer la dinámica, porque es una manera de llamar la atención también y que todos estén atentos, ¿no? Les agradecemos cualquier cosa que pueda. Falta mi tía Julia. No, ella está enfermita. Está delicadita. Ay, verdad. Pero no está, no la veo. Ya, pueden acotar o seguir con el estudio si tienen algo más que mencionar. Todos en silencio, o hemos estudiado o no hemos estudiado. Y una partecita quería acotar, algo que me llamó la atención del 29, cuando Pablo dice, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen fuesen hechos tales cual yo soy. Cuando dice todos los que me oyen, ahí podemos notar en esa parte la intención de Pablo, no solo de defenderse, o sea, de todo lo que él argumentó en su defensa, no fue solamente para defenderse, sino más bien el objetivo era predicarle a todas esas personas que estaban ahí. Si nos podemos nosotros ver esa parte, justamente cuando él dice eso, ¿no? Todos los que me oyen, o sea, era de que el objetivo era predicarle más que defenderse. Solo eso. Simplemente comentar otro de los puntos que aparece ahí es la parte cuando le dicen, Festo exclama, ¿no? Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿no? Cómo es interesante desde los tiempos antiguos es que se viene con esa situación, ¿no? Que a veces se los acusa, o no sé si a ustedes alguna vez les han dicho de que no estudies mucho la Biblia porque te vas a volver loco. No sé si ustedes les han dicho alguna vez. A mí ya me lo han dicho. Que estudiar mucho la Biblia enloquece a la persona, digamos, ¿no? Es un dicho que se suele decir y me llamó la atención, ¿no? Cuando leíamos, o sea, de que es una exclamación similar, pues, ¿no? Lo que le dice Festo, de que
como diciendo, no estudies mucho, te va a hacer daño, ¿no? Y ahí le dice, o sea, las muchas letras te han hecho perder el juicio y estás hablando cualquier cosa. Cuando más al contrario, el Evangelio lo que hace es refinar al ser humano, es elevarlo, ¿no? Lo que hace es darle sabiduría, capacidad de poder discernir las cosas que son temporales y las cosas que vendrán, las cosas del mundo venidero, ¿no? Entonces, para los humanos es locura. El Evangelio dijo, testificó es Pablo, ¿no? El que dice, para muchos el Evangelio es locura, mas para otros el Evangelio es salvación, es vida eterna. Y eso es lo que sucede para muchas personas. Todas estas cosas son, así literalmente hablando en serio, son tonterías para muchos. Son tonterías, te miran, te escuchan y se ríen, ¿no? O te ven como tonto, te toman como tonto. Una vez, recuerdo bien una amiga que se quedó mirándome y me dijo, Ruth me dijo, así me miró, ¿no? ¿Por qué sos tan buena? Me dijo. O sea, sí, y yo me quedé como que, y después me miró, ¿por qué sos tan buena? Me dice, o mejor diré, me dice, ¿por qué sos tan tonta? Me dijo, así. Recuerdo bien, o sea, cómo para algunos es así, ¿no? El creer en un Cristo, el creer en una segunda venida, o sea, a veces nosotros podemos juzgar a otros, por ejemplo, que son irracionales cuando piensan en los ovnis, en los extraterrestres, en las invasiones, los reptilianos, esas teorías, ¿no? Pero cuando te pones a pensar, o sea, nosotros también creemos en seres, o sea, extraterrestres, porque ¿qué es extraterrestre? Que está fuera de esta tierra, ¿no? Son los ángeles, que existen otros mundos creados, que existe una nueva tierra, que existe una nueva Jerusalén, que Jesús murió, resucitó y va a volver por segunda vez. Entonces, para Festo le pareció locura, o sea, le pareció locura, le pareció hasta, llamémosle una tontera, ¿no? Cuando te dicen, o sea, viví el presente, viví en la hora, esto es la realidad. Nosotros esperamos una tierra mejor y creemos en una vida mejor, no como la distorsión de otros que creen en la reencarnación, teorías de la nueva era, ¿no? Que se basan en otras filosofías. Sin embargo, nosotros creemos en que Cristo murió, resucitó y volverá. Y el Evangelio refina, te hace sabio, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Te hace entendido para preparar, para entender al ser humano, entender esta vida y entender la vida venidera, el juicio de Dios. Entonces, para muchos va a ser locura, para nosotros es salvación. Para Pablo fue salvación el Evangelio. Y el Evangelio que él predicó fue salvación y hoy en día tenemos nosotros ese privilegio de conocer ese Evangelio, ¿no? Nunca nos avergoncemos de lo que conocemos, nunca nos avergoncemos de estudiar, de creer en Dios y de tener una vida tal vez para muchos de tontos, porque no pisamos, o al menos debería ser esa nuestra conducta, ¿no? No buscamos nuestro beneficio propio, sino el beneficio de los demás a costa del nuestro, y ese debería ser, ¿no? Como el hermano decía, o sea, lo que Pablo quería era predicar el Evangelio. Cristo pudo haber, siendo Dios, sin embargo, sin utilizar ni 1% de su naturaleza divina, Cristo como hombre, como ser humano, desde niño fue destacado, fue muy entendido. Pudo haber sido una persona grandísima, grandísima, destacada en este mundo, en esta tierra, o sea, alguien supremo. Pero, ¿qué vida escogió? Escogió la vida de ser un ser humano simple, un ser humano sencillo, un ser humano que se dedicó su vida
a escalar, no en esta tierra, no obtener un título, jerarquía, bienes y demás, sino a tener una vida de servicio, 100% servicio. Y la réplica se la vemos en Pablo, y es lo que ahorita estamos estudiando. Vemos a un Pablo dedicado a que desechó todo lo que tenía, desestimó sus honores porque era una persona muy distinguida, muy inteligente, muy preparada, pero desestimó todo eso por la predicación del Evangelio, por llevar el Evangelio, padeciendo, durmiendo como podía, donde la voluntad de otro ser humano tenía sujeto. Por eso Jesús dijo, no, o sea, hasta los animalitos tienen casitas, mas el Hijo del Hombre no tiene. Dice los testimonios de que Jesús se las pasaba en el Monte de los Olivos orando, en oración, en contacto. Que nuestra decisión siempre sea por seguir a Cristo, por escoger lo que Dios va a dar, ¿no? En la vida eterna. Que nunca nos avergoncemos de dar testimonio del Evangelio y que eso se convierta en nuestra razón de vivir. Eso quería aportar Mayéutica. Gracias. Alguien que... Y acotando a lo que decía Ruth, igual me pongo a pensar, ni la esposa, ¿no?, de Agripa pudo tener influencias en su esposo, ¿no?, al recibir el Evangelio. Ninguno creyó en ese momento. No sé si alguien más quisiera opinar. Al estudiar también a mí se me vino a la mente cuando la esposa de Pilato quería ella interceder por Cristo, ¿no? Que no tenga nada que ver con él justo, porque se había soñado, pero Berenice, Drusila, no, ninguna influencia, o sea, una sensibilidad espiritual como para, digamos, para, ¿cómo se dice? Influenciarlo a que decida por entender, ¿no?, lo que les decían. Y otra cosa que el que tenía como ministro, que dice ahí, ministro y testimonio por Dios, que era Pablo, dice que en ese lugar, en ese tribunal, digamos, el que tenía más bien el poder como embajador, como ministro de un rey, que era Pablo en ese momento, él podía darle la libertad a ellos. Pero ellos, ni Festo, ni Agripa, ni el rey Agripa, ni el gobernador Festo podían darle a Pablo ya ninguna sentencia, porque él había apelado, ¿no?, a Roma. Y ese era el viaje que le había, el cumplimiento, como ejemplo, el cumplimiento de la palabra de Dios, lo que le había dicho, que le iba a prosperar en ese viaje. Y nosotros decimos, ¿cómo va a ser prosperado? Pero prosperó en llegar allá, como leyeron en Romanos 1:10, donde él pedía que oren para que él llegue allá y darles instrucciones, o compartirles, digamos, creo que eran señales o algo así. Entonces, dice que el casi no sirve para nada. Posiblemente el Agripa, que era bisnieto, ¿no?, de Herodes el Grande, de una familia que nosotros conocemos porque hemos estudiado la Biblia, que era uno de los malos, de esa descendencia de Herodes, que eran malos, pero conocían, como le dice, yo sé que cree, le dice Pablo a Agripa, cuando esto le dice que está loco, y él, otra de las cosas que hay que destacar, digamos, aquí, que él no contestó como que hubiera perdido la cordura, le dijo, hablo palabras de cordura, con esa tranquilidad, oh excelentísimo Festo, no como alguien fanático, aunque a él no le interesaba si le llamaba fanático o loco, ¿no?, por causa del Evangelio,
pero bien, con mucha cordura, con mucho equilibrio, él habló y presentó la verdad. Y eso es, digamos, como lo que dice, no, ya era un muerto, él solo vivía en Cristo. Gracias, hermana. Bueno, no habiendo más, alguien que quisiera orar, no habiendo más aportes, si alguien quiere hablar, el hermano Pablo por última vez, último llamado. Adita. Adita. Bueno, vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que tú nos regalaste, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones, Señor, por los alimentos que pones en nuestra mesa, por la salud, Señor, de las personas que están recuperándose de las enfermedades, por la salud de todos nuestros familiares, Señor, de todas las personas que están en la calle también. Te pedimos que tú los sustentes tanto económicamente como también espiritualmente, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón también por todas nuestras ofensas, Señor. Te pedimos que nos des un corazón más humilde, Señor, para poder entender tu palabra y poder tratar de seguir, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos protejas en estos momentos muy difíciles que estamos pasando, Señor, por esas personas que están en la calle. Pedirte protección para ellos, cuidado para los niños, Señor. Bendice la vida de cada una de las personas que están aquí presentes en esta reunión y también de los que no pudieron estar por algún motivo, Señor. Gracias por este día, por esta lectura, Señor, por estos aportes que hemos tenido, que nos enriquecen cada vez más a todos, Señor. Te dejamos, Señor, todas estas peticiones en tus benditas manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.